Enciende una luz. Una luz en la oscuridad. Brillar. Un programa ameno en tu radio educativa, con la exposición de la palabra de Dios. Buenos días a todos, amigos, hermanos que nos escuchan. Queremos daros la bienvenida a este programa, Una luz en la oscuridad, al micrófono Nacho Marroco, con Juan Carlos Segovia. Presente, muy contento de estar aquí con vosotros y con todos nuestros oyentes en esta mañana. Tenemos a Nieves al control y queremos pues invitaros a que paséis este ratito con nosotros, que vamos a compartir pues una charla entre amigos, hermanos. Claro, entre colegas cristianos. Con un tema de actualidad, ¿verdad, Juan Carlos? Hoy vamos a hablar de algo que probablemente, si pertenece a una congregación, estás en una iglesia, puede que te hable algo, ¿verdad? Yo quería, Juan Carlos, si me lo permite, mientras venía en el coche, venía reflexionando y el tema que vamos a tocar, que todavía no lo voy a decir para que haya un poco de emoción, pero reflexionando decía, bueno, es cierto que hoy en la iglesia pues pasa algo, pero no es nuevo, ¿verdad? Porque que ya ocurría. Y yo decía, Señor, pero ¿cuál es el antídoto, ¿no? Como hemos hablado todos estos días, ¿no? Y ¿Qué nos gusta el tema de los síndromes y de los antídotos? Sí, ya lo hemos cogido como nuestra rutina, los antídotos. Y oye, creo que somos portavoces, somos portavoces del antídoto divino, ¿no? Sí, sí. Y si eres creyente, si tienes al Señor en tu vida, eres portavoz del antídoto divino. Y quería recordarte, hermano, y quería que reflexionaras sobre una oración que aparece en Juan, en el capítulo 17, en el versículo 20, son 3 versículos, pero son impactantes. Como el Señor, ya sabiendo lo que iba a ocurrir, ya le pidió al Padre que intercediera, ¿no? La oración decía, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Qué bonita, ¿eh? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en el 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús estaba pidiendo al Padre que nos ayudara, porque Él sabía que el Espíritu Santo iba a estar en los que creyeran, para que fuéramos uno, para que fuésemos como un solo cuerpo, ¿verdad? Qué reto, ¿eh? Es un reto y sirve de introducción porque, como vamos a ver, una iglesia del principio, llamada Corinto, pues cuando Pablo la visitó, percibió que bueno, había algo que, aun siendo una iglesia entregada al Señor, necesitaba posicionarse y necesitaba corregir alguna postura, ¿verdad, Juan Carlos? Sí. Vamos a usar a la iglesia de Corinto como modelo para ver, como tú bien has dicho antes, los problemas se repiten, los pecados se repiten, las dificultades se repiten. Esto es una espiral que puede ir aumentando o disminuyendo, pero al final es cíclico porque el hombre es el hombre y cuando se aparta o se aleja un poquito de la influencia de Dios caen los mismos problemas que hasta ahora. Bueno, sí, como decíamos, vamos a usar la iglesia de Corinto como modelo para ver a qué problema nos enfrentamos la iglesia del siglo XXI, entendiendo que somos una sola iglesia universal. Así es. ¿Vale? Aunque tendemos a cerrarnos mucho en nuestras congregaciones, somos una iglesia y tenemos que tener visión de cuerpo, visión de unidad. Y eso que tú has leído a mí me encanta, sobre todo la frase que dice, no oro solamente por esto, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Y aquí estamos servidores nosotros, que hemos creído por la palabra de otros, ¿verdad? Y otros han creído por la palabra nuestra. Qué hermoso. Pero después viene un reto, que sean uno. 4 veces ora Jesucristo al Padre que sean uno. Y yo siempre me preguntaba, bueno, ¿qué pesa ahora el Señor? 4 veces la misma frase, le dice al Padre lo mismo, como si el Padre no lo hubiera escuchado. ¿Por qué? Porque es que sabía que somos individualistas, que tendemos al egoísmo, al egocentrismo y a nuestra persona y nuestros proyectos.
y después nos cuesta una barbaridad salir de esa cáscara y poder ver con buenos ojos, o por lo menos con empatía, el proyecto de al lado, que no es ni más ni menos que el mismo cuerpo, porque una congregación es la mano, el otro es el codo, y todos formamos parte de una red. Así es, por decirlo de alguna manera, parece que vamos cada uno a nuestra bola, Sí. cuando tenemos que ir todos buscando lo que el Señor tiene para su iglesia, ¿verdad? Tú que eres músico profesional, ¿vale? Imagínate, en un concierto, en una orquesta, si no hay un director que dirija, por muy bien que tú toques la guitarra, que lo tocas muy bien, tú no ibas en armonía con el resto. ¿Por qué? Porque tú tiendes a tu ritmo, tiendes a tu forma de ver la música, de interpretarla. Si no hay alguien que coordine a todos para que eso se entremezcle, pues imagínate, eso va a ser un gallinero, un gallinero. Pues Cristo hace lo mismo. Cristo, que sean uno. Él es la cabeza, Él dirige, pero el cuerpo tiende cada uno a... Es que a mí como mano no me gusta coger ese vaso. Sí. Y la boca dice, hijo, es que si no coge el vaso no puedo beber y tengo mucha sed, ¿no? El cuerpo es el mismo y tenemos que aprender a tener esta visión. Todo lo que se diga después de yo prefiero, tenemos que ponerlo en cuestión y pensar si realmente es lo que nos conviene o es lo que debemos. Claro, claro. El violinista no puede decir, perdone, señor director, es que a mí me gusta tocarla así. Dice, pues vete a tu orquesta, pero aquí la tienes que tocar como yo te diga. Como yo digo. Sí. Eso no lo dice el pastor, lo dice el pastor de los pastores. Es el que tiene señorío sobre todo y puede obligarnos a hacer lo que no queremos. Y siempre el Señor nos invita, ¿verdad? Nunca nos obliga. Siempre nos da nos abre una puerta y si nosotros queremos pasar, podemos pasar. Pero a veces Él dice que nos azota como hijos que somos. A Moisés no le dijo, ¿tú quieres ir a sacar al pueblo que están sufriendo? Anda, ¿no te da penita? Le dijo, que vaya. A la tercera ya le dijo, vamos a ver, te he dicho que vaya y ni una palabra más. Ya Moisés no solo más abrir la boca. Entonces, el Señor sí tiene autoridad y lo hace. Y yo espero que lo haga conmigo, porque si no, no estaría yo hoy vivo ni en sus caminos. Yo también se lo pido. Muy bien, pues entonces, Juan Carlos, en la iglesia de Corinto, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues mira, era una iglesia magnífica, porque Pablo se ve en Hechos, capítulo 18, como está predicando allí en Corinto, llega allí, empezaba como siempre, era un hombre que le gustaba debatir. Él era un debatidor, una persona que reflexionaba, que le gustaban las conversaciones y confrontar así intelectualmente, porque él era un intelectual, eso no cabe duda. Bueno, pues dice que todos los sábados discutía en la sinagoga, dice la palabra. Discutía, porque claro, los judíos ponían pega, él refutaba a la luz de la Escritura y así durante muchos sábados. Y dice la palabra que persuadía a judíos y también a griegos. O sea que su predicación no se quedaba solamente en la sinagoga, que allí había judíos y había griegos también porque eran temerosos de Dios, gente que había aceptado el judaísmo. Pero también dice que muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. O sea que se encontró con una sorpresa. En lugar de dificultades, de barreras, de problemas, de persecución, de latigazo, de prisión, se encuentra con una ciudad que tenía entre 600 y 800.000 habitantes en aquella época. O sea, era como Málaga, como mínimo de grande. Se encuentra con una apertura sorprendente. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te acometerá para dañarte, porque tengo un gran pueblo en esta ciudad. Pablo se quedaría más ancho que alto y diciendo, ahora sí. A tope, ¿no? Y Dios le dio carta blanca, no te preocupes, nadie te va a frenar, nadie te va a hacer daño, tú predicas sin miedo, porque el pobre ya, como que después de todo lo que le habían pegado por ahí, ya iba con recelo y con temor y con prudencia, pero aquí no tenía que tener ningún temor. Y dice que se asentó allí durante año y medio. Un año y medio, ¿no vea Pablo? Un año y medio, una ciudad lo que podía haber liado. Le dio los oídos de Corinto a Pablo. Efectivamente, muy buena reflexión. Los oídos de Corinto estaban atentos a la boca de Pablo, que era ni más ni menos la boca del Espíritu Santo, que es la que allí estaba. Y dice que durante año y medio les enseñaba la palabra de Dios. Esto fue por el 52, 53 después de Cristo. Y veíamos que, bueno, esta iglesia promete, Pablo empezaría ya... Claro, es lo que nos pasa. Vemos gloria, vemos facilidad y uno empieza a hacerse su película. Esto en poco tiempo es una iglesia esplendorosa, esto no ve que lo pare, de aquí vamos a poner misioneros que vayan. En fin, Pablo se las prometía muy felices, ¿no?
Y bueno, en principio fue así porque después vemos las cartas de Primera de Corintios y Segunda de Corintios que la iglesia prosperó mucho, que había una cantidad de dones tremenda. Pero, y por desgracia siempre tiene que haber algún pero, surgen problemas. ¿Por qué? Porque tenemos 3 enemigos, ya lo dice la palabra. La carne, ¿no? El diablo y el mundo. Entonces, Satanás no se va a quedar quieto. Él va a intentar hacer lo que le permita a Dios hacer para intentar estorbar o evitar todo aquello. ¿A qué apela Satanás? A la carne de los mismos corintios. Y al mundo que ataque a la iglesia. Son sus dos, ¿cómo diría yo?, ayudantes especiales, ¿no? Son sus armas. Son sus armas, o mejor dicho, son el campo de cultivo para que él pueda ejecutar sus planes. La carne del hombre. Y comento brevemente una visión que tuve el otro día en la iglesia. Estábamos orando un domingo, hace 2 domingos creo, y la adoración tuve una visión. Veía a una persona en una silla como la que tenemos aquí en el estudio, estaba atado de pies y manos en la silla. Y alguien por detrás cogía y con una mano le tapaba la boca y con otra la nariz. De modo que esta persona se angustiaba porque no podía respirar. De repente el Señor me dice: cuando vosotros dais rienda suelta a vuestra carne, la alimentáis, le dais vida y debilitáis al espíritu, no buscándome a mí, no leyendo la palabra, dais lugar a que vuestra carne quiera asesinar a vuestro espíritu. Porque el espíritu obedece a Dios y la carne obedece al diablo. Esos son sus impulsos. Entonces, cuando nosotros estamos alimentando a la carne, satisfaciendo nuestros deseos carnales, sin clamar a Dios, sin pelear, Pablo decía: yo golpeo mi carne y la pongo en servidumbre, no sea que al final, habiendo ayudado a muchos a ser salvos, yo venga a quedarme en el camino, ¿no? Entonces Pablo mantenía su carne en servidumbre porque sabía que su carne lo que quería era asesinar toda la espiritualidad de su persona. Uy, esa visión a mí me dejó impactar y la compartí en la iglesia, hermano. Cuando estamos descuidados, es como si diéramos licencia a nuestra carne, como simbolizando una persona, para que asfixiara de alguna forma nuestro espíritu, de forma que el Espíritu Santo que habita ahí no tenga la influencia que quiere, lo amedrentemos, o sea, amedrentarlo no, pero sí que lo contristemos. Y creo que es importante. Y hoy vamos a ver 5 puntos, 5 problemas de lo que o bien adolecemos o bien podemos caer en la trampa de adolecer en el futuro y frenar la obra. Pues no es poco lo que has dicho, ¿no, Juan Carlos? El que tenga, como dice la palabra, el que tenga oídos para oír, oiga, porque realmente la prueba del que cree el que cree está continuamente en esa prueba, ¿no? En esa lucha entre la carne y el espíritu. Claro que sí, claro que sí. Y estamos, como decíamos la semana pasada, luchando contra corriente. Párate y retrocederás. Empieza a nadar y avanzarás despacito. Lo que pasa es que el Señor nos empuja. Las instrucciones para poder nadar contra corriente son leer la palabra, sí, orar. Y orar. Es como las 2 piernas, ¿no? Podemos tener una pierna de gimnasio potente, fuerte, que es capaz de subir cualquier montaña, pero si tenemos la otra, débil, torpe y vulnerable, mi ritmo va a menguar, porque aunque una avanza deprisa, la otra la llevo arrastrando, y eso al final acaba mermando la sana. Y ese es el problema, que cuando no compaginamos la escritura con la lectura, y todos tendemos a una de las 2 cosas, todos tendemos, algunos estudian más la palabra, otros oran más, y hay un desequilibrio que Dios quiere ayudarnos a completar, porque independientemente de los ministerios, tenemos que llevar palabra, oración, y así vamos caminando sin salirnos y a buen ritmo. Aún así, supongo que la iglesia de Corinto, que oraría y tendría la palabra en cuenta, claro, encontró estas dificultades, ¿no? Sí, y le di gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ahora nos sirve a nosotros de aviso para que estemos alerta. Porque gracias a que el Señor ha puesto los errores de nuestros hermanos en el pasado, yo ahora puedo decir: yo tengo que guardarme de esto. Así que si quiere entramos ya en... Pues sí, a pesar de la batalla no es fácil y hay que estar, como acaba de decir Juan Carlos, luchando y peleando con la palabra y la oración, y eso no nos da una circunstancia exenta de dificultades. Claro, ¿no? A pesar de ello, o sea, imagínate si no buscamos al Señor y si no tenemos la palabra en nuestra mente, ¿qué es lo que puede pasar? Claro que sí. Mira, uno de los problemas y hemos hablado, y tú has introducido muy bien, uno de los problemas de lo que adoleció la iglesia de Corinto es la división.
esta es una de las estrategias más eficaces del diablo. Porque tendemos a ser individuales, tendemos a no comprender la visión del prójimo, a no compartir su caminar, a tener roce. Claro, en una relación siempre va a haber roce. Y aprovecha para dividir. El problema que tenían ellos, dice Pablo, os ruego pues hermano. Pablo ya pedía, ya rogaba, os lo ruego, os lo suplico. En la distancia no puedo hacer más que pediros por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es mi nombre que yo os prediqué, que yo levanté ancianos allí, que yo os di estructura. No. En el nombre de Jesús, que es realmente el dueño de la obra, el Mesías, el enviado, os ruego que habléis todos una misma cosa. Que haya armonía entre vosotros. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, con un mismo raciocinio y un mismo corazón. Una integridad. O sea, eso es un milagro. Pablo pide un milagro, pero claro, el milagro era posible porque el Espíritu Santo estaba en ellos, que realmente es el que nos une a ti y a mí. Porque ¿qué afinidad tenemos tú y yo, Nacho Marroco y Juan Carlos Segovia, como personas naturales? Hay muchas diferencias entre nosotros. Yo soy más guapo, más... No. no, tú eres más guapo que yo. Entonces, hay muchas diferencias. Sin embargo, el Espíritu Santo hace que lo que ya tenemos en común, por eso dice la comunión del Espíritu Santo, salga a la luz y podamos estar unidos en un mismo corazón y un mismo sentir. Así es. Y además doy fe de que nos une el Espíritu Santo en muchas circunstancias, en muchos pensamientos. Y ha hecho que seamos amigos. Exacto. Fíjate, nos ha unido y ahora pues nos vamos a tu casa a comer jamoncito. Bueno, ya no voy a decir más cosas, ya sé que te apunte alguno. Vamos a hablar de la división del jamón, Juan Carlos. Sí. El problema de la división sí. Es que unos decían que eran de uno y otros decían que eran de otro, porque pues, probablemente el Señor había levantado hombres de Dios, claro, que estaban como responsables, ¿no? Claro. Y había unos hombres. pues se agarraban a Apolo, otros se agarraban a Pablo. Y entonces ahí Pablo dijo algo muy importante, ¿verdad? Claro. La cuestión es que todos tenemos más afinidad con un hermano que con otro. El que quiere decir lo contrario se está engañando y está pecando de falsa espiritualidad. En una congregación, y cuanto más grande, aunque uno quiere relacionarse con todo, tendemos a tener un círculo más estrecho, donde hay más confianza, donde hay más empatía, donde hay más complicidad. Y eso es inevitable, y hasta cierto punto es sano, siempre que no caigamos en el amiguismo y cerremos nuestro círculo al resto. Entonces, cuando en una iglesia hay varios ministros, pues normalmente la membresía se reparte y tú estás más apegado emocionalmente a una persona. Eso es una cosa. Y otra cosa es decir, no, yo soy de Pablo, porque Apolo, no sé qué, y mira lo que hizo, y Pedro tanto habla, y ese se hundió en el agua, y el otro. Y entonces empezamos a hacer división y a fracturar un cuerpo que debe estar enteramente unido, como decía Pablo. Algunos que eran ya el colmo de la espiritualidad decían, no, yo estoy por encima de vosotros, yo soy de Cristo. Parecía espiritual, pero ¿sabe dónde estaba el problema? Que no dijo, no, somos de Cristo. No dijo eso, no dijo somos, dijo soy de Cristo. O sea, como diciendo, yo soy de Cristo y vosotros sois carnales que seguís a hombres. Al final tiene el mismo corazón sectario que el resto, ¿vale? Yo no, cuando se dice, no, yo sigo al Señor, no a los hombres. Pablo decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo. A veces se esconde en esas palabras rencor hacia la autoridad, rebeldía, y es verdad que hay que seguir a Cristo, pero Dios nos ha puesto modelos y personas que nos van a guiar en ese camino. Cuando yo digo, no, yo sigo solo a Cristo, soy como estos, que he excluido al resto, a las autoridades que Dios ha puesto, y estoy cayendo en este problema de división. Y Pablo dice, ¿acaso el Mesías está dividido? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? Como dijo más adelante, uno sembró sí y el otro regó. Pero ni uno ni otro es nadie, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, al final la obra es de Cristo. O fuiste bautizado en el nombre de Pablo. Es más, Pablo no bautizaba. Igual que Cristo tampoco bautizaba en excepciones. Porque no quería que nadie dijera, a mí me bautizó Pablo. No.
Estamos hablando de que el que te bautiza es Cristo, ¿no? Y la división es un gran problema en las iglesias del siglo XX, del siglo XIX, del XVIII y del XXI. Es un problemón. Y como nosotros nos mantengamos en una actitud carnal, siempre, y digo siempre, tendemos a la división. Yo no conozco iglesia ni pastor que no haya sufrido este agravio en su propia congregación. Así es, yo pensaba, mientras te escuchaba, Juan Carlos, en unas palabras que dijo David, cuando Saúl lo perseguía y iba por él, y lo tuvo a tiro, ¿no? Por decirlo así. Sí. Y dijo unas palabras que fue, no tocaré yo al ungido de Jehová, ¿no? Hay que tener cuidado, porque puede ser que a alguien que vemos como, no como enemigo, sino como poco amigo, Sí. puede ser que esté ahí puesto por Dios, por algún motivo que desconocemos, y estemos rechazando algo para nuestra vida que viene de parte directamente de Dios, ¿no? Tú sabes lo que yo he aprendido en estos años, llevo pocos años en el Señor, ¿no? Pero he aprendido que uno debe distinguir entre el hombre natural y la autoridad delegada de Dios. Está enfocada en la misma persona, el pastor o el líder de cualquier área. Cuando yo mezclo las cosas y veo los errores de mi autoridad, tiendo a censurarlo y a juzgarlo. ¿Qué ocurre? Que cuando ya juzgo a la persona, estoy juzgando a la autoridad delegada, con lo cual al final me estoy revelando sin darme cuenta al mismo Dios que delegó en esa persona la autoridad. Entonces yo digo, vamos a ver, como hombre natural o como mujer natural comete errores, yo los veo y no los comparto y son censurables y hay que exhortar a todos. Pero sigo sometida a la autoridad que Dios ha puesto en esa persona y reconozco esa autoridad. Esta visión me la ha dado el Señor ampliando con el tiempo. No es que yo haya descubierto América, ¿no? Esto lo saben todos los hermanos, pero en mi vida particular ha tomado cada vez más relevancia hasta que ahora tengo una claridad meridiana al respecto. Y yo tengo autoridades, como tú también, y viendo sus errores no juzgo y mucho menos condeno, porque más, si yo le tirara una piedra a mi pastor, recibiría 100 pedradas por delante y por detrás, ¿no? Y no es el caso, y no se trata de estar unidos, y David tenía muy claro que esa era su autoridad, y es más, el que mató a Saúl, después David lo mató a él, porque no, ¿cómo has tenido la arrogancia y la insensatez de matar al siervo del Señor? Pues Importante. ahí en esa división, pues está aceptar la autoridad, ¿no? Aceptar la autoridad de Sí. Dios puede solucionar en muchos momentos que haya uno de otro y otro diciendo, pues no, pues yo prefiero irme con fulanito. ¿Y sabes qué? Y brevemente, para no quitar más tiempo a otros puntos que tenemos que ver. Normalmente, cuando uno se rebela contra la autoridad, cuando ese rebelde tiene autoridad, demanda sujeción a la fuerza. Lo he visto. Cuando uno dice, yo no sigo a aquel, porque aquel tiene tal, cuando él se erige en autoridad, no hay quien le tosa. No hay quien le censure. Y es una autoridad impuesta. Ya sabemos que la autoridad nunca se impone, la autoridad se reconoce. Si la gente reconoce en ti autoridad, te va a seguir. Si tú ibas a imponer la autoridad y decir, aquí soy yo el pastor o el líder de casa, y se hace lo que yo digo porque yo soy la autoridad, ya la has perdido, nadie te va a seguir, te va a quedar más solo que el barco de la roca, que nadie sabe dónde está. No tengamos claro eso, en realidad lo que estamos es buscando protagonismo. Sí. Estamos engreídos, estamos en una situación que realmente no tiene nada que ver con lo que el Señor ha dicho que ni ha puesto que hagamos. Porque siempre se supone que el que dice a dónde hay que ir es porque el Señor le ha dicho para dónde hay que ir, Claro. que no que Él lo sepa por sí mismo. Y sabiéndolo, pues sabiendo que es algo que procede del Señor, pues sabemos que todos seguimos el mismo. Y además hay una cosa, cuando normalmente nadie puede llevar a otro a un lado si no ha estado antes. Entonces normalmente el Señor al que está en preeminencia lo lleva ahí, con todas las dificultades del camino. Y cuando está llevando a otro, ya sabe por dónde hay que caminar porque ya te has caído en el boquete, ya has tropezado con aquella roca. Entonces, por eso dice la palabra que el que enseña, el que te instruye, que sea digno de doble honor. Es que él está enseñando lo que ya ha aprendido a fuerza de trato y de experiencia. Por eso
te está ahorrando, nos está ahorrando muchos quebraderos de cabeza. Estoy seguro que a muchos de los hermanos que nos están oyendo estas palabras les está llegando y les está confirmando pues algo que seguro que el Señor ya ha puesto en su corazón ante las dudas, ante situaciones desagradables con los hermanos en la iglesia, porque tenemos que comprender que cuando actúa nuestro propio pensamiento y nuestros deseos, sí, pues vamos a terminar bien con uno y mal con otro. Y realmente se trata de estar bien con el Señor, claro, de escuchar al Señor y que todos tengamos nuestros ojos puestos en el Señor. Y seguro que ahí, cuando aparezca un problema, la solución viene con el hermano. Exactamente. Ese mismo problema se convierte simplemente en una circunstancia que nos ayuda a tener una relación con alguien que no pensábamos, y esto te lo digo habiéndolo vivido. Circunstancia que pensamos que es, bueno, vamos a terminar fatal, y el Señor lo convierte en que te abre el corazón de una persona sí, que pensaba que no, que tú decías, jamás podré yo con esta persona. No podré nunca en la vida, y realmente al final Sí. terminas llevándote bien, descubres un montón de cosas bonitas y dices, pero bueno, es increíble. Cuando le damos oportunidad al Espíritu Santo de trabajar en nuestro corazón, nos muestra los beneficios de la persona, nos muestra la bondad de la persona y las virtudes. Por eso decía Pablo, considerad a los que están a vuestro alrededor como superiores a vosotros mismos. Eso te va a ayudar a estar con alguien que dice, es que tiene valor, es que es valiosa esta persona y es un privilegio el tenerla aquí. Aunque a veces no comparte su criterio y a veces me moleste ciertas cosas, pero eso forma parte del proceso de madurez. Cuando queremos estar rodeados de algodones, nunca buenos marineros se forjaron en aguas tranquilas. Esa frase a mí me encanta. A mí también. Y es una verdad como un templo. A mí también. En Corinto, la ciudad de Corinto, los corintios estaban viviendo en su iglesia una situación en la que algunos estaban ya yendo un poco por encima de los demás, ¿verdad? Sí, pasándose de los límites, ¿no? Pasándose de los límites. ¿Qué ocurrió? ¿Qué decía Pablo? Bueno, el punto 2, que al que te refieres, ¿no? Está hablando de que la prosperidad espiritual, la abundancia de dones, las palabras de sabiduría que allí había, o sea, era la verdad una experiencia gloriosa, majestuosa y maravillosa estar en la iglesia de Corinto. Pero en ese pedestal cayeron en la vanidad, en la jactancia y en la arrogancia. Es decir, se relajaron pensando que si Dios está haciendo esto entre nosotros es que somos la iglesia perfecta. No sé si alguno de los que me escucha piensa que su iglesia es perfecta o es la mejor del mundo mundial. Nada más lejos de realidad, ya te lo digo. No hay iglesia mejor que las demás, sino que hay iglesias diferentes, pero mejor ni peor no las hay. Bueno, pues los corintios se erigieron en la arrogancia de pensar que eran la caña, perdona el lenguaje, era el no va más. Y dice Pablo, por todas partes, o sea, menciona que en todo lugar se escuchaban rumores de que había fornicación entre ellos. Pablo se quedó, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser esto que en la iglesia del Dios vivo haya irregularidades sexuales entre los hermanos? ¿Cuál era el problema? Dice que estas irregularidades no existen ni entre los del mundo. O sea, era ya el tema. O sea, se criticaba por todos lados, miren lo que está ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y estos se llaman cristianos. Seguramente los rumores saldrían de fuera. Dice, hasta tal punto ha llegado esto que alguien de la congregación vuestra tiene a la mujer de su propio padre. Es decir, estaba acostándose con su madrastra. Probablemente con el padre vivo también, ¿no? Habría dejado esa mujer al padre y ahora se relacionaba con el hijo, lo que supone la deshonra para el padre, ¿no? Dice Pablo, y vosotros, Pablo no tenía pelo en la lengua, estáis engreídos en esa jactancia de pensar que como todo va bien, de como todo es próspero, no pasa nada si nos permitimos esta licencia, no hay problema, Dios nos guarda. Y Pablo decía, os ha cegado la gloria que estáis viendo, y no os habéis más bien entristecido por esta causa para que fuera quitado de medio de vosotros el que hizo esta opción. En el nombre del Señor Jesús yo os pido que el tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne, es decir, para aflicción, para sufrimiento, para soledad, lejanía. Echarlo, apartarlo, para que él se dé cuenta a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo estaba pensando siempre en la edificación y no en el castigo, sino en la corrección para primero que esa persona sea salva y segundo que la iglesia
no sea un coladero por donde el enemigo se mete. Entonces el problema que tenía la iglesia era una gran permisividad, porque es que claro, también Corinto era una ciudad muy licenciosa, había muchísimo... Como era una ciudad rica, le pasó como a Sodoma. Decía, ¿qué había en Sodoma? Dice el profeta. Había mucho engreimiento, hartura de pan, o hartura de pan, y tiempo libre, tiempo de ocio. Esos tres elementos formaron un cóctel molotov, hizo que, como había de todo, tenían abundancia y tenían tiempo, dieron rienda suelta a su carne hasta que se convirtió Sodoma en lo que se convirtió. Corinto era una ciudad también de ese estilo, igual que Roma. Entonces Pablo decía, cuidado, cuidado, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura inflama toda la masa? Tú has hecho bizcocho, ¿no, Nacho? Me imagino. Sí, lo he intentado. Lo que pasa es que a mi mujer se le da mejor camino. Bueno, sí, me consta. Ahora hace muy bien la comida. Entonces, si tú echas un poquito de levadura, una masa que es plana, que a lo mejor puede tener 2 centímetros, se convierte en una que tiene 10. Y como te pase la levadura, se te sale del molde. A mí se me ha salido el bizcocho y dices, ¿esto qué es? Que iba para arriba, ¿no? Pero estaba bueno. Sí, estabas comiendo mucho aire, pero bueno estaba, ¿no? Entonces, lo que viene a decir es que el pecado, por muy pequeño que parezca, eso al final da rienda a la carne para que eso se inflame, y la permisividad de algo pequeño acaba hinchando a la iglesia y el pecado acaba agravándose. Esto sería ya cosa de uno, sino que ahí se permitiría todo tipo de irregularidades sexuales, como hoy pueden ocurrir en algunas iglesias, porque es que Dios es un Dios de misericordia, sí, pero de justicia. Entonces, el equilibrio entre la misericordia y la justicia se implica de que tenemos que ser permisivos con el pecador, pero inflexibles con el pecado. O sea, Pablo no fue inflexible con el pecador, no le dijo a ese, lo cortáis de la iglesia y le ponéis un muro para que nunca más entre. No, vamos a darle una oportunidad, separarlo, que él la reflexione y se arrepienta, pero que vuelva. O sea, flexibilidad con el pecador, pero inflexibilidad con el pecado. Eso, vamos, ni un minuto más tenéis que permitirlo. A veces confundimos las cosas y somos flexibles con el pecado e inflexibles con el pecador. Eso es más frecuente. Y somos muy duros con la gente, se ha arrepentido, pero ya le hemos hecho cruz y raya. Tiene que ser así, porque realmente cuando tú tienes un bote o tienes pintura blanca y si le cae una gotita negra, se extiende y al final el blanco desaparece. Claro. Ya no es blanco, ya es gris. Y como le caiga otra, ya es gris oscuro. Claro, a un puchero que le eche una gota de cianuro, pues qué bueno está, pero descanse en paz. Sí, hasta luego, Lucas. Sí, y a veces con pequeñas cosas, ¿no? Uh-huh. Quizás decir una mentira sin darnos cuenta, pero tenemos que tener dentro de nosotros al Señor diciéndonos, cuidado, que ya ha caído una gota. Sí, no dejes que caiga, limpiar lo que hay. Exacto. Y cortarlo, porque cuando la enfermedad es pequeña, se puede en una operación quitar lo que haya malo. Pero cuando aquello ya es grande, ya no tiene remedio, ¿no? Y es lo que Dios quiere evitar a toda costa, porque es que la iglesia ha sido comprada y creada por la sangre de Cristo. O sea, que no es una cosa baladí, es que la iglesia tiene una importancia suma, es que no hay más representación de Dios en la tierra que la iglesia, y ha sido comprada por gran precio. Nosotros no tenemos derecho a mancillarla, y mucho menos a dejar que la carne irrumpa de una forma atroz sobre la iglesia. No, hay que ser inflexible con el pecado, pero flexible y misericordioso con el pecado, si hay arrepentimiento, claro. Tenemos que honrar a Dios en cada vez que tengamos ocasión. Tenemos que ver que todo lo que hacemos es para Él. Uh-huh. Estemos en la iglesia, aunque estemos en casa, donde estemos. Y no tenemos que ser permisivos con aquello que no nos conviene y no nos interesa. Claro. Y además termina Pablo diciendo en este texto de 1 Corintios capítulo 5, dice, no digo que no os juntéis con el mundo, porque si no tendréis que salir del mundo. Lo que os pido es que os separéis de aquellos que, siendo hermanos, diciéndose cristianos, son fornicarios, avaros, idólatras, calumniadores, borrachos, codiciosos. Con ese ni aun comáis. ¿Con qué sentido? De que haya arrepentimiento. De que, estando en soledad, se dé cuenta de que no puede él hundirse en la ciénaga y hundir a la iglesia. No puede ser, que haya arrepentimiento y un cambio de actitud.
Continuamos en nuestro programa Una luz en la oscuridad, Juan Carlos. Estábamos hablando de la iglesia de Corinto. Aquí Pablo estaba señalando que, bueno, a pesar de tener tantos dones y tanta unción, los hermanos estaban viviendo algunas situaciones que había que corregir, ¿verdad? Sí, hemos visto una gran división entre ellos, lo cual eso ya condicionaba el clima de la iglesia, porque eso afecta muchísimo. Aparte la permisividad, que claro, en una ciudad, como decíamos, tan licenciosa y con tanta apertura a todo lo nuevo, y hablo de lo nuevo con un tinte peyorativo, pues la iglesia al final, si no la acotamos bien, acaba permeando toda lo malo de la sociedad. Entonces no podemos, tenemos que estar vigilantes, siendo, como decíamos antes, misericordiosos con el pecador, que es lo que hace Dios, y inflexible con el pecado. No podemos, en nuestra vida ni en la iglesia. Aquí en la iglesia de Corinto, como vemos, esta permisividad también existían distinción, ¿verdad? Había seguro que hermanos que eran de los que buscaban al Señor continuamente y otros que eran más débiles. Y quizás, claro, como pasa hoy en nuestras iglesias también, ¿no? que ahí están los pastores, los ancianos, que son hombres de Dios, que tendrán sus momentos, pero sí es verdad que están agarrados al Señor. Luego están los que estamos llegando, ¿no? Y vamos ahí poco a poco. Claro, hay una amalgama de personas con distintas madureces, no solamente espiritual, sino emocional, ¿no? Distintos grados de sanidad en el corazón. Claro, yo siempre hago distinción entre los cristianos de primera generación y los cristianos de segunda generación. Voy a explicar. Un cristiano de primera generación es aquel que ha conocido al Señor sin que nadie hubiera en su casa ante cristiano. Tiene una experiencia con el Señor, rompe, y el mío, yo soy cristiano de primera generación. Entonces, venimos de fuera con todos los daños que el mundo nos da, porque sabemos que este mundo es un mundo muy agresivo, entonces el que no ha sido abusado de una forma ha sido abusado de otra, y venimos a los pies de Cristo muy heridos. ¿Qué pasa? Nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nuestras parejas también, tenemos hijos y se cría en un ambiente mucho más sano, en familias mucho más ordenadas, en un ambiente menos hostil, con lo cual esos niños ya no están tan dañados como nosotros. Entonces el cuidado es distinto y el trabajo para ellos es distinto. Yo ya tengo, por ejemplo, mis nietos que son de tercera generación, son pequeños, pero dentro de poco tendrán que tomar sus decisiones. Ellos no están en el mismo contexto que nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que en una iglesia hay personas de primera generación, de segunda generación, a lo mejor de tercera, y hay que ayudar a todos a que haya igualdad. Entonces, el tercer punto que tú empezaste a referir es las desigualdades tan grandes que había en la iglesia de Corinto. Había gente rica, gente pobre, gente madura, gente neófita, gente con una espiritualidad muy, muy fuerte y gente que eran muy débiles en la fe. Entonces Pablo habla una cosa muy interesante y menciona un hecho concreto. Cuando os reunís como iglesia, ciertamente oigo que hay división entre vosotros. Vuelvo a repetirlo, ¿no? En el capítulo 11. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ya sabemos que se reunían para orar, para aprender de la palabra y para tomar la cena del Señor. Eran cenas, ahora nosotros lo hacemos un poquito aparte. Es como un ritual dentro del culto, pero habitualmente la cena del Señor era parte de una cena, como fue Jesús, ¿no? Y ellos comían, pero dice que había tanta división y tanta desigualdad que cada uno iba a lo suyo. Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, es decir, que no comían juntos. Unos iban por allí, se traían sus viandas, se ponían a comer, el otro se quedaba allí. Dice, unos se hinchan de comer, el otro tiene hambre porque es pobre y no tiene nada que llevarse a la boca. Dice, el otro se trae, estoy parafraseando, una botella de vino y se la bebe enterita, con lo cual dice que estaba embriagado. Pues que no tenéis casa para que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nos tienen. ¿Qué os digo? En esto no os alabo. O sea, vemos que había desigualdad, que había gente rica o que era pudiente y gente que tenía necesidad. O sea, que quedaban todos para comer, cada uno se ponía a su mesa y se llevaba lo suyo.
vamos, ¿eso cómo podía ser? Una iglesia que se supone que es un cuerpo que, es como hemos dicho en alguna ocasión, imagínate que yo voy a una boda, me ducho, me perfumo, me pongo mi traje, me pongo mis calcetines, me pongo mi zapato izquierdo, pero el derecho no me lo pongo. Y tampoco el calcetín derecho, y ahora salgo a la calle. Mira, oye, que te falta... no importa, es el pie nada más, si todo el cuerpo está limpio. Pero chiquillo, ¿quién hace eso en su sano juicio? Nadie. Dices que no, es que ni un dedo. Yo quiero ir limpio entero, y si yo tengo el pie sucio, es que ya estoy mal, tengo que ducharme de nuevo. No, por lo menos lavarme el pie. Eso es lo que hace una persona normal, y eso es lo que debe de hacer una iglesia normal. Cuando una iglesia mantiene las desigualdades, no me refiero solamente económicas, sino las diferencias espirituales, dejamos a los nuevos ahí abandonados, y permitimos que la situación se estanque, lo que hacemos es aumentar las desigualdades entre unos y otros. El rico seguirá siendo rico y el pobre cada vez más pobre. Y al final hay divisiones porque el pobre se sentirá no cubierto, y para el rico el pobre será un chino en el zapato. No ve a este siempre igual y hay que estar dándole. Entonces esas desigualdades, esas divisiones hacían que el cuerpo se ralentizara. Como decíamos antes, si yo estoy fuerte de una pierna, de la otra pierna, yo iré a buen ritmo. Pero si una la tengo débil, ¿qué hacemos con las partes, digamos, vergonzosas nuestras? ¿Vale? Las partes interiores. Las cubrimos con más decoro. ¿Por qué? No queremos que nadie las vea, las cuidamos, es algo personal. ¿Entiendes? Pero porque son más débiles y ya no son del cuerpo, pues yo voy a la playa y hay partes de mi cuerpo que enseño y partes que no, pero solo sirve que porque las tape y no las tenga. ¿Por qué playa va? Sí, a una nudista que hay. No, que a ver si alguno me dice, tú eres el pastor de la playa nudista, ¿no? Pastor allí en la playa. No. Bueno, ya te contaré. Una broma. Ya te contaré alguna historia cuando los micros se apaguen. Bueno, el caso es que no podemos permitir que haya desigualdades. Dice la palabra que en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén, había una queja, y es que los griegos, o sea, los que no eran judíos, que habían aceptado a Cristo, se quejaban de que sus viudas estaban desamparadas, de que la iglesia no la estaba ayudando. Entonces, claro, ahí surgió un problema, es que no damos abasto, decían los apóstoles, que tenemos que dedicarnos a la oración, tenemos que dedicarnos a la palabra, levantar entre vosotros a 7 personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que cubran esas necesidades. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esa desigualdad se cubrió de forma de que todos estaban medianamente cubiertos. Así debe ser en una iglesia, en el plano espiritual, en el plano natural. Cuando no, lo que estamos es provocando divisiones, porque al final las sediciones, las rebeliones, digo en el mundo natural, ¿por qué han surgido? Por injusticias, por desigualdades. El pueblo se rebelaba en todos lugares porque decían, no podemos permitir esto. Entonces la iglesia, que es un cuerpo, que Cristo la rige, Cristo no quiere que su cuerpo esté desequilibrado. Cristo quiere que su cuerpo esté limpio, saneado, fortalecido en todos sus miembros, y nosotros tenemos que pelear por ello, ocupados los unos de los otros, dice el Señor. Bueno, yo creo que si estamos en la iglesia y cada uno mira lo suyo, ¿no? Y cada uno se ocupa de, bueno, pues lo que el Señor a mí me ha dicho, me ha puesto, y no miramos a los demás, puede ser que se queden algunos ahí que piensen que el Señor nos está poniendo, no les está diciendo, y puede ser que estemos haciéndolo correctamente. Claro. Entonces, si realmente miramos por lo del Señor, como acabas de decir, el Señor quiere una iglesia en el que todos miren por todos, ¿no? Claro, por eso dice el Señor, es que tiene sentido. Dice, cuando vosotros visitáis a alguien en la cárcel, cuando le dais de comer a alguien y tal, conmigo lo estáis haciendo. ¿Por qué? Porque es que el Señor contempla la iglesia como una sola unidad entre Él y los hermanos. Entonces, si yo le pego un martillazo a mi dedo chico, me estoy pegando un martillazo a mí, no al dedo chico. Entonces Cristo dice, si tú das de comer a una parte del cuerpo, me estás dando de comer a mí porque soy parte de ese cuerpo. ¿Tiene sentido? Es lógico. Cuando estemos en la iglesia tenemos que ver a todos los que están allí como parte de nuestra familia. Y estar atenta a la necesidad. La sangre va por todo el cuerpo, pero cuando hay una herida, no espera que la herida llame. Va allí, ¿por qué? Por la zona donde está abierta, no, por el cuerpo.
Porque es que si esa herida se cangrena, al final el cuerpo entero puede morir. Hay que ir urgentemente a donde está la debilidad, cubrirla para preservar completamente el cuerpo. Eso es el amor al Eso. prójimo. De eso hablaremos el domingo, del amor. Qué bien. Hay una manera en el que, bueno, como has dicho, ¿no? Tenemos que taparnos unos a otros igual que tapamos las partes más frágiles, ¿no? Cuando vemos un hermano que, bueno, que hace algo incorrecto, hace algo que no se ve bien, ¿no? Quizás en vez de señalarlo o acusarlo, lo suyo, ¿no? Por concretar, ¿no? Lo que estamos hablando, pues lo coges aparte, le das un consejo, le hablas, Claro. no lo expone, ni Claro, lo avergüenza, exacto. sino realmente pues lo cuida, ¿no? Exacto. Lo cuida y le dice, ten cuidado, pero en ningún momento hace que sufra por eso que está cometiendo, porque ese es un síntoma de su fragilidad. Es tan estúpido, con perdón, como si porque tengo infección de orina me bajo los calzoncillos. Igual. Perdonadme, pero es que me viene el ejemplo, es que somos así. Vamos a ver, si yo tengo una infección de orina, si no está saneada esa parte de mi cuerpo, que parece que es pecado, pero lo hizo el Señor, a ver si ahora nos vamos a ruborizar por lo que Cristo hizo. ¿Cómo vamos a avergonzar al cuerpo mostrando eso? Lo que tenemos es que cuidarlo, sanearlo y no exponerlo a la vergüenza. No, hombre, no. Hay que cubrirlo y restaurarlo a la medida de lo posible. Porque nadie está exento de estar en esa situación. No, es que todos, y digo todos sin excepción, salvo Cristo, evidentemente, cometemos errores y hemos sido expuestos al pecado y hemos caído en el pecado, no una, ni mil, ni un millón de veces. Y una y otra vez. Así que seamos prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Así. Encontramos entonces en la iglesia división, permisividad, desigualdades. Esto era un caos. Bueno, se camuflaba con la abundancia de palabras y con las manifestaciones del poder de Dios, pues todo esto se camuflaba, pero Pablo, que tiene una visión más amplia como apóstol, decía, no, esto es pan para hoy, pero hambre para mañana. Esto va a acabar en derrota y en desolación. No podéis permitir esto. Y por eso él menciona... Puso orden. Y en la carta de 2 de Corintios, gloria a Dios, se ve como la iglesia toma medidas. Se ve como este hombre que estaba con la madrastra es restaurado y ya ha aprendido. Sabemos que la disciplina funciona. A veces que le tememos a la disciplina porque es que creemos que estamos dañando. No, la disciplina del Espíritu Santo es muy sana, muy conveniente. Dios al que ama disciplina. Claro. En este desorden, Juan Carlos, que existía, no solamente era un desorden porque uno miraba, se tomaba la botella de vino y se comía lo suyo, sino que espiritualmente había desorden. Sí. Primera de Corintios, el capítulo 14, hace muy buena referencia de qué es lo que se movía en la iglesia. Dice Pablo, cuando os reunáis, cada uno tiene salmos, es decir, unos cánticos espirituales, ¿vale? Otro tiene doctrina, otro enseña, porque tiene la capacidad de enseñar. Otro tiene revelación del Espíritu, en un momento dado el Señor me ha mostrado. Otro tiene lenguas, ya hablamos de lenguas angelicales, y otro tiene interpretación de esas lenguas. Pero dice Pablo, hágase todo para edificación. Y explica, si alguno habla en lenguas, que sean 2 o a lo más 3 personas, y por turno. Es decir, que no haya uno por allí, el otro por acá, el otro por acá, eclipsándose uno a otro. Dice, y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia. ¿Por qué? Porque las lenguas, el don de lenguas, no hablo de la manifestación del Espíritu Santo en las personas que manifiestan esas lenguas personales. Habla del don de lengua, es decir, el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible, intercede por la congregación. Bueno, pues, si no hay quien interprete, calle en la congregación. Y no diga, bueno, yo es que tengo las lenguas, pero no tengo interpretación. Lo siento, pero no, porque no edificas a nadie, ¿vale? O hazlo para ti. Los profetas, los que tienen revelación, hable 2 o 3, es decir, que no haya 200 profetas, por favor, porque al final, por muy bueno que sea algo, cuando se satura, empalaga. 2 o 3, y los demás disciernan y mediten si es de Dios, si no es de Dios, si es conforme a la Escritura. Y si a otro que está sentado le he revelado algo, calle primero.
porque y escuchen la profecía de los que se están hablando, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean aconsejados. Y ahora dice una cosa muy, muy importante que a algunos de nosotros a veces se nos escapa y no recordamos. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto de, es que el Espíritu Santo y compulsivamente lo he tenido que hacer y no podía... Pues si compulsivamente el Espíritu lleva a aquel a hablar en lengua, a este a profetizar y a este está en el mismo momento, entonces ¿qué es lo que es? Pues como decíamos antes, un gallinero. Nadie se entera de nada y no se edifica, porque todo debe hacerse para edificación. Por lo tanto, cuando tú consideras al hermano y al don que Dios le ha dado importante, aunque tú tengas algo, lo reservas, escuchas al hermano, recibes lo que Dios te da y entonces, en el hueco que hay, compartes tú. Bueno, pues ellos no, ellos decían, no, es que a mí lo que Dios me ha dado, yo no puedo dejar de decirlo. Sí, pero espera tu turno y hazlo en orden. Entonces, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lengua, pero hágase a todo decentemente y con orden. Y es muy importante que tener en cuenta de que ese desorden, ese gallinero, ¿no? Imagínate que yo llevo hablándole a mi madre del Señor mucho tiempo. Y precisamente ese domingo en el que el Espíritu los toma a todos a la vez, ¿vale? Entra mi madre por primera vez en la iglesia. No veas. ¿Qué pensaría mi madre? No sé qué pensaría, pero volver no volvía. Ya, pero bueno, aquí están como una cabra, ¿esto qué? Claro. No, entonces, no el orden realmente previene el testimonio. Por ejemplo, está el pastor predicando y ahora un hermano que quiere compartir algo en ese momento. Y a mí me ha pasado. Para, hermano, que yo quisiera decir, espérate, que estoy hablando, que se me vaya el hilo. Entonces, cuando no hay orden, rompemos la palabra del hermano. Interferimos en la obra de Dios. Al final, ni se enteran de una cosa ni se enteran de la otra. No puede ser, tiene que hacerse todo en orden y con respeto mutuo, ¿verdad? Así es, no somos esclavos de los dones. No. Y algunos creen que sí, no somos esclavos. No, el profeta tiene el control porque Dios nos ha dado dominio propio y nos ha dado libertad y libre albedrío para actuar y tener cordura, ¿vale? Y saber cómo hacer las cosas decentemente para edificación y no para exaltación personal, ¿no? Cuando alguien dice, ay, tú tienes el don de sanidad, ay, yo no, es que parece que es un mérito nuestro, parece que es que nos da esta vergüenza. Mira, hermano, si tienes el don de sanidad, lo que tenías que estar besándole los pies a Cristo, porque con lo desgraciados que, bueno, no somos desgraciados, somos agraciados, pero con lo débiles y malos que somos, ¿cómo podemos pensar que es meritorio? Entonces, digamos, mira, si tengo el don por la gracia de Dios. La iglesia de Corinto estaba preparada, como estamos viendo, pero que la iglesia de hoy en día, del siglo XXI, en la iglesia de hoy en día padecemos los mismos males, por decirlo de alguna manera. No necesariamente la misma congregación todo esto, no, o sí, no estamos hablando de no estamos hablando de estamos hablando de la iglesia universal. Estamos hablando de las características, claro, de lo que pasa, porque la iglesia está compuesta por hombres que han creído en el Señor, pero somos hombres, y los que estaban en la iglesia de Corinto eran hombres. Y todo esto, pues al final, la humanidad, ¿no? Claro. Que hay en nosotros lleva a todo esto desorden. Hay algunos hermanos, o puede haberlo, que digan, yo es que esta iglesia no me gusta porque tal, es que la otra iglesia no me gusta porque cual, y van viendo. Entonces, cuando a mí me llega alguna persona así, con todo mi cariño, porque son personas que Dios ama mucho y que tienen que encontrar su lugar, yo le digo, tú estás buscando una iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta, pero imagínate que un día buscando, oye, que la encuentras. El pastor es perfecto, los hermanos impecables. ¿Sabes qué? Tú no podrás entrar en ella porque te la cargas. Porque tú eres imperfecto, entonces la vas a estropear. Entonces, ¿para qué quiere una iglesia perfecta si no va a poder compartir de esa iglesia y te la carga? No entre, prohibido. No entre que la va a estropear, por favor. Está solamente Jesús, en esa iglesia está solamente Sí, Jesús es el que lo hace todo. Es pastor, es diácono, es tesorero. La verdad es que no tenemos que saber lo que somos todos. Cojeamos todo el mismo pie. Claro, Dios está haciendo una arruga, perdón. Dios está haciendo una iglesia sin arruga y sin mancha. No que la iglesia ya no tenga arruga y mancha, sino que está en ese proceso. Entonces, seamos autocríticos
y veamos, bueno, si Dios me ha traído aquí me quedo, aquí he hecho raíces y aquí desarrollo el llamado que Dios me ha dado y desarrollo los dones que Dios me ha dado. Pero no esa crítica exacerbada, esa exigencia, porque hay otra cosa, con el mismo juicio que medimos, seremos medidos. Si somos muy críticos con los pastores, con las ovejas, con las iglesias, esa misma dureza es la que Dios va a emplear con nosotros a la hora de juzgarnos. Así que, sé flexible, seamos mansos, seamos misericordiosos y compasivos, y el Señor será con nosotros igualmente manso, misericordioso y compasivo. Claro que sí. Muy bien, Juan Carlos. ¿Hay algo más que podamos añadir? Sí, hay 2 minutos y un punto, pero vamos a intentar resolverlo. El último punto, y también muy sensible en este tiempo, son las herejías o las falsas doctrinas. El problema de las falsas doctrinas no es que ahora existan y antes no. El problema es que ahora con las redes sociales tenemos mucho más fácil acceso a esas falsas doctrinas, a esas corrientes demoníacas que van de un lado a otro y todas las tenemos al alcance de la mano. No hace falta que vayamos a ninguna parte, abres el ordenador y puedes encontrar un abanico de sectas, de filosofía, de todo tipo de doctrinas, cristianas y no cristianas. Entonces se complica todo más. Por eso tenemos que tener hoy día un estudio de la palabra mucho más severo en el sentido de exhaustivo. ¿Por qué? Porque cuanto más conozcamos la verdad, más fácilmente detectaremos la mentira. Si somos dubitativos y no tenemos claras las cosas, vendrá cualquiera con apariencia de piedad, nos confundirá y seguiremos. Y dice, es que esto es tan espiritual. No, esto es espiritualoide. Espiritual es la palabra y esto contradice la palabra, ¿no? Entonces, aquí decía Pablo, ¿cómo decís que la resurrección de los muertos no existe? Pero, ¿sabéis lo que eso significa? Los corintios no eran conscientes. Había algunos judaizantes, fariseos probablemente, que habían llegado allí, se habían convertido al cristianismo, pero seguían metiendo, o gnósticos, metiendo su veneno. Estaban diciendo que no existía la resurrección. Y Pablo, que era un hombre que reflexionaba y que era un intelectual, decía, muy bien, ¿no hay resurrección de los muertos? No, pues tampoco Cristo resucitó entonces, porque si no hay resurrección, Cristo no pudo resucitar. Y si el Mesías no resucitó, entonces lo que predicamos es mentira. Entonces mejor nos callemos. Y encima somos falsos por toda la gente, porque como Cristo no resucitó, pues entonces ¿de qué predicamos? Y además, ya no testificamos que Dios resucitó al Mesías, y si el Mesías no fue, vuestra fe es inútil. ¿En quién habéis creído? ¿En un hombre? Porque si Cristo no resucitó, no es Dios, es un hombre. Entonces somos los más miserables, los dignos de misericordia, que estamos creyendo y predicando algo que es mentira. No, el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen. Y ahí corta Pablo, ya ahí se acabó. Ya os he dado argumentos lógicos para que entendáis que lo que estoy diciendo es una falacia que no tiene sentido. Es como creer en la reencarnación y en Jesucristo, que nos redimió. O crees esto o crees esto. Las dos cosas no, porque si en la reencarnación que dice que yo en vida sucesiva y por méritos propios voy subiendo de categoría y de nivel espiritual, ¿para qué murió Cristo por mí si yo mismo me redimo? O crees en la redención de Cristo o lo crees en la redención del hombre por sí mismo. Yo creo en la redención de Cristo. El hombre no se puede redimir, no puede mejorar, el hombre va a peor, y Cristo es el instrumento, el único instrumento. Y aprovechando que estamos en el 5º centenario de la Reforma, decía solo Cristo salva, sola fe, sola gracia, sola escritura. Tenemos que tener muy claro que esto no es por mérito de hombre, dice Efesios 2:8-9. No por obras, para que nadie se envanezca, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, para que confesemos que Jesucristo realmente es el artífice de todo esto y nosotros instrumentos de su gracia. Así que cuidado, hermanos, con todo esto, permanezcamos unidos en el cuerpo, seamos inflexibles con el pecado, pero no inflexibles con el pecador, seamos generosos con los más débiles, evitando las desigualdades, respetemos a los demás y seamos conocedores de la Escritura, para poder evitar, como a ti te gusta tanto decir, son los antídotos para poder evitar estos peligros que están siempre al acecho, pero que podemos, porque Dios nos ha dado recursos, confrontarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pues una maravilla este programa, Juan Carlos. Gloria a Dios. Va a pasar genial, pero una pena que se termine. Sí, podemos estar otra horita, ¿no? ¿Nieve ¿Sí? es posible? No es posible. Bueno, no pasa nada. El viernes que viene
estaremos aquí. Si Dios lo permite, aquí estaremos, porque es un privilegio estar con vosotros, los oyentes, de verdad. Y aquí estamos como en casa y espero que tú te hayas sentido también como en casa y en una tertulia de amigos. Por cierto, cuando quieras llama y pregunta. Aquí sí puedes interrumpir para llamar y poder plantear tus dudas. Así es, pues despedimos el programa de hoy, Una luz en la oscuridad. Esperemos que haya sido de bendición, que el Señor te haya tocado en tu corazón, te haya dicho lo que necesitabas en el día de hoy y hasta la semana que viene. Que tengas una feliz semana y muchas bendiciones. Que el Señor os bendiga a todos y nos vemos el domingo en el culto. Veniros, y los que no tenéis costumbre de ir a las iglesias, animaros. Hay iglesias por toda la ciudad. Mirad en internet iglesias evangélicas y veréis que hay muchas congregaciones cerca en tu barrio, en tu casa. Nosotros como Iglesia del Monte tenemos en Cártama y aquí en Málaga, en Carlinda, en calle Navía, número 15. Tenemos culto los domingos por la mañana a las 11:30 y los domingos por la tarde a las 7. Un servidor, si Dios quiere, estará allí para recibiros y sea la iglesia que sea, seguro que os reciben con los brazos abiertos. Enciende una luz. Una luz en la oscuridad. Brillar. Un programa ameno en tu radio educativa, con la exposición de la palabra de Dios. Brille en todo lugar. Temas cotidianos y variados de nuestra propia vida. Marginación, divorcio, aborto, delincuencia. Callar ante tal necesidad. Tertulias con distintos invitados en vivo y en directo. Desde un punto de vista bíblico y cristocéntrico. Una luz en la oscuridad. Una luz en la oscuridad.